Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a continuar nuestro estudio que titulamos desde el comienzo, La Iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Capítulo 13 del libro de Hechos. Y vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar, a conocer más de ti, Señor. Queremos tener una relación personal contigo, Señor. Una relación que no se base en religión, sino en conocer de tu palabra, Señor. Sabemos que la religión es un invento de hombres, Señor. Pero la relación viene de pasar tiempo contigo en tu palabra y conocerte cada vez más, Señor. Así que pedimos el bautizo de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder estar sensibles a escuchar tu voz y tu dirección. Señor, pedimos que te quedes con nosotros en esta mañana. Ministranos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Si recordamos, al comienzo de este capítulo, la iglesia de Antioquía, y esta es Antioquía de Siria, Antioquía de Siria, ellos estaban ayunando, orando, y de repente el Espíritu Santo se manifestó y les dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, más adelante Pablo, el apóstol Pablo, para el trabajo al que los he llamado. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Iglesia, y esto tiene mucho que ver con apartarnos, sobre todo de las cosas mundanas, apartarnos de esa práctica de pecado. Si queremos ser usados por Dios, aquí les dice: apártenme a Bernabé y Saulo para el trabajo. Dios quiere usarte, pero no te va a usar si tú no estás apartado de las cosas mundanas, de las cosas del mundo, de las cosas que no le agradan al Señor. Y por eso el Espíritu Santo es específico en decir: apártenme a Saulo y Bernabé. Y después les dice, después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Iglesia, este es el comienzo del primer viaje misionero de Pablo. El apóstol Pablo, a lo largo de su ministerio, tuvo 4 viajes misioneros. Y aquí viene una pequeña contradicción. Algunos dicen que fueron 3 viajes misioneros, otros dicen que fueron 4 viajes misioneros, y eso se los voy a dejar a criterio de ustedes. Estudien el libro de Hechos y ustedes decidan si son 3 o 4 viajes misioneros. Para mí son 4 viajes misioneros, ¿ok? Y aquí nos vamos a detener un momentito para hablar un poco de ellos, no en detalle, porque lo vamos a ver más adelante, pero sí en referencia, porque es de lo que vamos a estar estudiando. Ahora, entendemos algo, iglesia. Los viajes misioneros de Pablo son un componente fundamental en la historia del cristianismo. Los viajes misioneros de Pablo son un componente muy importante para nosotros como cristianos. Y a lo largo de su vida, Pablo emprendió estos viajes misioneros que tuvieron un impacto trascendental en la expansión de la fe cristiana, más que cualquier otro apóstol. Estos viajes llevaron a Pablo incluso a través de diferentes regiones, donde predicó el evangelio, pero principalmente estableció comunidades de creyentes. En otras palabras, plantó iglesias. Entonces, vamos a ver cuáles fueron estos 4 viajes misioneros para mí, de Pablo, y cuál fue su impacto en el mundo cristiano. Primer viaje misionero. Pablo comenzó su primer viaje misionero, y aquí lo vamos a ver. ¿Lo pueden ver? Pablo empezó aquí, en Antioquía de Siria. Algunos dicen de Cilicia, otros dicen de Siria, pero no importa. ¿Por qué hacemos referencia a Antioquía de Siria o de Cilicia? Porque vamos a ver que Pablo hace su viaje a Salamina, Pafos, Perge, y Antioquía de Siria y Perge de Panfilia. Es como que Perge o Antioquía son las ciudades y las provincias son Pisidia o Panfilia
o Siria o Cilicia. ¿Estamos claros? Porque hay dos Antioquías, por eso lo digo. Entonces Pablo comenzó su primer viaje misionero alrededor del año 46 después de Cristo. Y lo hizo junto con Bernabé, su compañero de ministerio. ¿Cuál fue su objetivo principal? Su objetivo principal era llevar el mensaje de Jesús a las comunidades judías y gentiles en la región de Asia Menor. Si vemos aquí, esto es Asia Menor. Esta parte de aquí, acá está Asia, todo esto, y esto es Asia Menor. Entonces, Pablo visitó la isla de Pafos, ahí la vemos, ¿no? La isla de Pafos. Y en la isla de Pafos, aparte de las otras ciudades, obviamente Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, etcétera, etcétera. Pero en cada una de estas ciudades, Pablo predicaba fervientemente el Evangelio. Esa era su misión. Y esa es la misión de todo cristiano, iglesia. Predicar el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo predicaba el Evangelio compartiendo el amor y la gracia de Jesús con aquellos que se encontraban a su alrededor. El mensaje de salvación que Pablo proclamaba resonó en los corazones de muchas personas, tanto judíos como gentiles. Ahora, Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, pero en ese momento todavía estaba él enfrascado en predicar a los judíos. Y por eso visitaba las sinagogas. Pero como era de esperarse, en estos viajes misioneros de Pablo, vamos a ver algo en común. Tuvieron que enfrentarse con diversos desafíos y oposiciones del enemigo. En Iconio, por ejemplo, las enseñanzas de Pablo generaron divisiones y tensiones entre judíos y gentiles. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, Pablo perseveró y continuó proclamando el Evangelio con valentía y determinación. El primer viaje misionero de Pablo dejó un impacto duradero en el cristianismo primitivo. A través de sus prédicas y enseñanzas, Pablo logró establecer comunidades de creyentes en varias ciudades de Asia Menor. Estas comunidades se convirtieron en centros de fe y testimonio, donde los nuevos conversos crecieron en su relación con Dios y compartieron su fe con aquellos que los rodeaban. Además, el primer viaje misionero de Pablo sentó la base para una comprensión más completa del Evangelio. Pablo se enfrentó a desafíos teológicos y doctrinales, como si los gentiles debían circuncidarse, por ejemplo, para ser considerados parte del pueblo de Dios o no. Y a través de sus enseñanzas y más adelante sus cartas, Pablo clarificó el mensaje de salvación basado en la fe en Jesús y no en obras. Iglesia, hemos crecido en una religión donde nos inculcábamos que teníamos que hacer obras para entrar al cielo. ¿O no es así? Si no hacemos obras, si no ayudamos al pobre, que sí es cierto, tenemos que hacerlo, pero recordemos, no somos salvos porque hacemos obras porque somos salvos. Y el libro de Efesios 2, del 8 al 9, nos recuerda, cuando nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Porque si fuera por obras, si fuera porque yo lo hice, entonces nos vamos a jactar y no le vamos a dar la gloria a Dios. Vamos al segundo viaje misionero de Pablo. Dice, después de un tiempo en Antioquía, Pablo decidió emprender su segundo viaje misionero. Y eso fue alrededor del año 49 después de Cristo. Esta vez ya no se fue con Bernabé. Esta vez se fue con Silas como compañero de ministerio. Vamos a ver, cuando empecemos el estudio del capítulo 13, que Bernabé y Saulo tuvieron un pequeño encuentro por culpa de Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Y ahí fue que se separaron. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, se fue con Silas, fue su compañero de ministerio. Y el objetivo principal del segundo viaje de Pablo
Fue fortalecer las iglesias ya establecidas y plantar nuevas comunidades de creyentes. Si alguna vez tienes la oportunidad de hacer un viaje que se llama Los Pasos de Pablo, que tuvimos la oportunidad de hacerlos el año pasado, los Pasos de Pablo están basados principalmente en el segundo viaje misionero de Pablo. No en el primero, no en el tercero, no en el cuarto. ¿Por qué? Porque en el primer viaje misionero, las iglesias que él plantó, en el segundo viaje misionero, regresa a esas iglesias a reforzarlas y abre nuevas iglesias. ¿No? ¿Cuáles fueron esas nuevas iglesias? Filipos, Tesalónica, ahí lo vemos en la pantalla, Atenas, Corinto, Éfeso, ¿no? Entonces, Pablo obviamente tuvo otra vez desafíos, otra vez encuentros, otra vez dificultades con el enemigo. En Tesalónica, por ejemplo, Pablo fue acusado de perturbar el orden público y fue perseguido por su fe. Pero a pesar de la oposición, Pablo se mantuvo firme en su compromiso de proclamar el Evangelio de Cristo con quien se encontraba en el camino. Y este segundo viaje misionero de Pablo también causó un impacto en el mundo cristiano, ¿no? Entonces, vemos que en ese segundo viaje misionero de Pablo también fue importante en el desarrollo teológico de la iglesia primitiva. En Corinto, por ejemplo, Pablo tuvo que abordar cuestiones éticas y doctrinales. Si ustedes están estudiando el libro de Corinto, pueden ver cómo Pablo confronta ciertas corrientes doctrinales que no eran realmente la sana doctrina. Así que más adelante lo vamos a ver, pero luego tenemos el tercer viaje misionero de Pablo. Y el tercer viaje misionero de Pablo tuvo lugar alrededor del año 53. Alrededor del año 50. Y parte también de Antioquía, de Siria o de Cilicia. ¿Ok? Y este viaje tuvo por objeto principal, igual, fortalecimiento y la consolidación de las iglesias ya establecidas. Y durante este viaje Pablo visitó nuevamente ciudades como Éfeso, tenemos Filipos, Corinto, que está por acá, ¿no? Todos esos viajes los hizo para fortalecer, para animar a los líderes de las iglesias, de tal manera que puedan ellos perseverar en su fe. Pablo dedicó mucho tiempo en Éfeso, donde estableció una iglesia fuerte y dinámica. Allí Pablo enseñó y discipuló a los creyentes y ministró sobre la unidad en el cuerpo de Cristo, que es algo que estamos inclusive estudiando en el Ministerio de Hombres. ¿También enfrentó oposición en este viaje? Obviamente. En Éfeso, por ejemplo, Pablo se enfrentó a la resistencia y al rechazo de aquellos que se oponían al mensaje. Pero este tercer viaje misionero de Pablo tuvo un impacto significativo en la expansión del cristianismo durante todo el viaje. Pablo fortaleció iglesias, creyentes en diferentes ciudades. Ahora vamos a ver lo que yo llamo y lo que muchos llaman el cuarto viaje misionero. El cuarto viaje misionero de Pablo fue a la ciudad de Roma, Italia. Y el apóstol Pablo sentía un profundo amor por la iglesia de Roma y deseaba ministrarles en persona. En su carta dirigida a ellos, escrita hacia el final del tercer viaje misionero, dijo en Romanos 1, del 9 al 10, yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos si Él así lo quiere. Pablo deseaba de todo corazón visitar la iglesia en Roma, pero nunca tuvo la oportunidad, no de manera libre. Pero lo que Pablo no sabía entonces era que efectivamente llegaría a visitar Roma
Sin embargo, el método que usó Dios para llevarlo allí fue como prisionero encadenado. Y aunque fue como prisionero y estuvo encarcelado, Pablo no dejó que esto limitara su ministerio. Incluso en su viaje de Cesarea a Roma, tuvo un naufragio. Y casi la mayoría de los prisioneros se salvaron y llegaron a tierra, como dice, y descubrieron que era la isla de Malta. Y ahí en Malta, Pablo fue usado por el Señor, sanando al hijo del rey, o el encargado de esa isla, y a muchos otros enfermos. Pablo nunca dejó de ser usado por Dios y de dejarse usar por Él. Pablo nunca dejó de predicar el Evangelio. En Roma, predicó el Evangelio estando en la cárcel a los guardias y a todos los que se encontraban a su alrededor, generando un impacto incluso en el palacio de César. Y a través de las cartas que Pablo escribió mientras estaba encarcelado, se abordaron cuestiones doctrinales y éticas, ofreciendo una guía clara para vivir una vida conforme al Evangelio. Estas enseñanzas, iglesias, siguen siendo relevantes para nosotros los cristianos hasta hoy, ya que nos guían en la búsqueda de una vida de fe y amor. Otro aspecto destacado de los viajes misioneros de Pablo fue su énfasis en la formación y capacitación de líderes cristianos. Pablo no solo estableció comunidades de creyentes, sino que también se aseguró de enseñar y discipular a los líderes locales. Líderes que luego guiaron a otros a liderar, y es así como la iglesia cristiana no murió, sino al contrario, creció y se plantaron incluso más iglesias. Entonces, Pablo, hay un denominador común en los viajes de Pablo que debe ser el denominador común de nosotros como cristianos. El denominador común de Pablo fue la perseverancia. Pablo fue atacado, Pablo sufrió una serie, fue apedreado, fue encarcelado. Pablo sufrió una serie de persecuciones, pero él nunca dejó de predicar el Evangelio de Cristo. Pablo perseveró en su caminar cristiano. Yo creo que esa es la enseñanza más importante que debemos de tener de parte del apóstol Pablo, la perseverancia. Si nosotros no perseveramos en nuestro caminar como cristianos, nos vamos a ir a izquierda o a derecha. Y es por eso importante que perseveremos no solamente en nuestro caminar, sino perseveremos en leer nuestra palabra de Dios, en orar, en congregarnos. Porque muchas veces, como decimos nosotros, nos enfriamos. Pasamos un tiempo sin venir a la iglesia, pasamos un tiempo sin leer nuestra palabra y nos enfriamos. Y cuando nos enfriamos, cuando nos alejamos un poco del Señor, vienen los ataques con fuerza. Y muchas veces decimos, ¿pero por qué? Porque no estamos pasando tiempo con el Señor, no estamos siendo cubiertos por Él y por su Espíritu Santo. Entonces, el legado que nos dejó Pablo es que tenemos que perseverar en nuestra fe en Cristo. Perseverancia. Ahora sí vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 13, ¿no? Donde Pablo empieza su primer viaje con Bernabé, y su objetivo principal, como dijimos, era llevar el mensaje de Jesús a las comunidades judías y gentiles en la región de Asia Menor. Pero durante este viaje, la primera ciudad que visitaron, como vimos, fue la isla de Pafos, donde, como vimos el domingo pasado, ahí se encontraron con un falso profeta o hechicero de nombre Elimas o Barjesús, que se convirtió en un instrumento que usó el enemigo para querer impedir que Pablo y Bernabé predicaran el Evangelio. Y como dije antes, esto no debería extrañarnos, iglesia, porque cuando empezamos un ministerio o cuando hacemos un alcance evangelístico, cualquiera que fuere, como por ejemplo el Festival de Luz que acabamos de realizar, el enemigo no estuvo contento. El enemigo estaba poniendo obstáculos tras obstáculos para que no se realizara ese festival. Incluso hasta llovió. Y habíamos contratado el inflable ese
afuera para que jueguen los niños. Y no lo querían poner porque estaba lloviendo. Tomamos la decisión de todos los que estábamos voluntarios y líderes de orar para que el Señor, en su inmensa gracia, apagara la lluvia. Y después que terminamos de orar, la lluvia empezó a apagarse. Y pudimos realmente tener un buen tiempo donde más de 250 personas vinieron. Muchas de ellas han recibido al Señor, muchas de ellas han escuchado el Evangelio de Cristo, la semilla ha sido plantada y esa es nuestra labor. Y esa era la labor de todos los apóstoles, incluyendo Pablo y Bernabé. Viajar por todas las regiones plantando la semilla de Cristo. Y muchas iglesias se abrieron, muchas iglesias aún a la fecha continúan. Ahora, como dije antes, no debería extrañarnos esto, iglesia. Cuando empezamos un ministerio vamos a tener persecución. El enemigo va a fastidiarnos, el enemigo va a querer distraernos. El enemigo nunca va a estar contento. Él siempre se va a oponer o va a tratar de alguna forma de atacarnos o distraernos para no predicar el Evangelio. Y por eso es importante que enfrentemos al enemigo de frente como lo hizo Saulo. Y como acaba de decir también Eileen cuando estuvo orando, David enfrentó a Goliat de frente. David no tuvo temor de Goliat, lo enfrentó de frente, incluso le dijo: ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído tú para retar a mi Dios? Nuestro Dios todopoderoso. ¿Quién eres tú? Y eso es lo mismo que tenemos que decirle nosotros al enemigo. ¿Quién eres tú? Diablo. ¿Quién eres tú? Satanás. Para querer enfrentar a nuestro Dios todopoderoso. No eres nadie. Y por eso es importante que enfrentemos al enemigo de frente. Saulo dice en el texto que entonces Saulo, o sea Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Saulo, lleno del Espíritu Santo, enfrentó al enemigo de frente, sin temor. Saulo lo llamó por su nombre, Saulo lo reconoció, hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Iglesia, dice, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Y recordemos esto, iglesia, la naturaleza del diablo es el engaño, la mentira. Es más, el diablo va a jugar con tus pensamientos, con tus ideas. Te va a engañar, te va a meter mentiras. ¿Para qué? Para causar división, para que te alejes del camino del Señor. El libro de Juan 8:44 nos dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. El enemigo es el padre de la mentira. Pero luego dice al hechicero en el versículo 11: ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad. Sé que esto lo hemos visto la semana pasada, pero qué importante es que lo repita y que se nos quede grabado, iglesia. El adivino ya vivía en la sombra y en la oscuridad, pero no se había dado cuenta. Ahora podía darse cuenta lo que realmente era vivir en la sombra y en la oscuridad del pecado. Y por eso, como nos pasó a muchos de nosotros, comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Por mucho tiempo nosotros hemos estado buscando a tientas en los lugares equivocados quien nos llevara de la mano, hasta que nos encontró la única persona que nos puede realmente llevar de la mano de la oscuridad a la luz. Su nombre es Jesús. Y el libro de Mateo 4:16 nos dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad
ha visto una gran luz. Podríamos decir, el pueblo de Cajabamba, los que estamos aquí presentes, que habitábamos antes en la oscuridad, hemos visto la luz, hemos visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Y esa luz es Jesús. Luego dice el texto en el versículo 12, que al ver lo sucedido, el gobernador de Pafos creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Iglesia, nuestro testimonio es lo primero que van a ver los que no conocen a Cristo. Y ese testimonio va a hacer que ellos se acerquen o se alejen más de Cristo. Y yo te pregunto, y me pregunto también, ¿es mi testimonio tal que la gente que me conoce, la gente que está alrededor mío, mis vecinos, mis familiares, quieren alejarse o acercarse a Cristo? Pregúntate, ¿cómo está tu testimonio? ¿Es tu testimonio aquel que tu esposo, tus hijos, tus primos, tus abuelos, tus vecinos, tus clientes, compañeros de trabajo, tu testimonio está haciendo que esta gente quiera saber quién es Cristo realmente o no? No me respondan, pero respóndanse ustedes mismos, porque eso es muy importante. Recordémonos que dice la palabra en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Y podemos ser buenos embajadores de Cristo o podemos ser malos embajadores de Cristo. Y eso depende de cada uno de nosotros y del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Vamos entonces a leer el versículo 13 que dice, entonces Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge o Perge de Panfilia. Cuando se separó de ellos y regresó, Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Punto 1, si estás tomando nota. Cuando es tiempo de tomar tu propio camino. Juan, conocido también como Juan Marcos, llegó a un punto que dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, me regreso a Jerusalén. Y obviamente eso no le gustó a Pablo. Y Pablo y Bernabé, más adelante lo vamos a ver, tuvieron un encuentro. Y es así como Bernabé se va por su lado y Pablo se va por su lado con Silas. Bernabé y Pablo fueron separados para una misión. Y en esa misión al comienzo incluyeron a Juan Marcos, quizás con la intención, como dijimos la semana pasada, de discipularlo. Este hombre, también conocido como Juan Marcos, fue mencionado previamente en Hechos 12:25, si recuerdan, que dice, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Juan Marcos viajó a la isla de Pafos con Bernabé y Saulo. Y este Juan Marcos, más conocido como Marcos, fue el mismo que después escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Marcos. Para los que no saben, Juan era su nombre judío y Marcos era su nombre romano. Ahora, se cree también que Marcos fue el primo de Bernabé, y lo podemos ver en Colosenses 4:10, que dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, que dice, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, si va a visitarlos, recíbanle bien. Esta carta fue escrita mucho después, cuando ya Pablo y Juan Marcos se reconciliaron. Pero la misión de Bernabé y Pablo continuaba. Dice el texto que ellos se hicieron a la mar después de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. La misión era continuar esparciendo el evangelio de Cristo, pero posiblemente Juan Marcos tenía otro llamado, o ya era tiempo de tomar su propio camino, y por eso dice el texto que Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. El discípulo se convirtió en discipulador, y yo creo que eso es importante en iglesia. Hay un tiempo para ser discipulado,
pero hay un tiempo también para discipular. No podemos quedarnos tomando la leche toda la vida, sino que tenemos que comer comida más sólida para poder también invitar a los demás a que empiecen a comer de esa misma comida. El discipulador se convirtió en discipulador. El discipulado decidió tomar su propio camino. Así que, iglesias, en algún momento, guiados por Dios a través de su Espíritu Santo, debemos tomar nuestro propio camino. Eso no significa que se tienen que ir a otra ciudad o a otro país, no. Significa tomar nuestro propio camino en el sentido de empezar a discipular a otras personas que son nuevas en la fe. Cuando nosotros éramos nuevos cristianos, estoy hablando de Sandra, de mí, siempre acompañábamos a grupos misioneros a distintos países, sea México, sea Guatemala, sea Colombia. Nos inscribíamos, como ustedes ven venir grupos acá, así también nosotros nos íbamos a otros sitios. Pero fue un tiempo para nosotros de aprender, un tiempo de discipulado. Pero luego el Señor nos llamó a nuestro propio camino. Y empezamos a servir en el ministerio en español de nuestra iglesia. Y luego como misioneros nos fuimos primero a empezar un ministerio en Lurín, donde estuvimos por 2 años y medio aproximadamente. Luego el Señor nos llamó a Cajabamba, donde ya estamos aquí 12 años y medio. Decidimos tomar nuestro propio camino, decidimos plantar una iglesia, como lo hicimos en Lurín, y luego acá, y así. Hay un tiempo para discipular, para ser discipulados, y hay un tiempo para discipular. Hay un tiempo para tomar nuestro propio camino. Juan Marcos tuvo un llamado a seguir su propio camino y se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Y aunque eso no fue mucho del agrado de Pablo, como en mi tiempo cuando yo también vine para acá no fue mucho del agrado de algunos líderes, Dios tenía un plan con todo esto, como lo vamos a ver más adelante. Luego dicen los versículos 14 y 15, ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Punto 2, si estás tomando nota. Cuando Dios abre la puerta para la predicación del Evangelio. Imagínense, qué mejor oportunidad para Pablo y Bernabé. Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Mejor dicho, esta es tu oportunidad. Bernabé y Saulo, después que Juan Marcos se fue, ellos continuaron con la misión encomendada por Dios a través del Espíritu Santo. Y siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Interesante entender, iglesia, que el hecho que Juan Marcos se haya ido, aunque causó problemas entre Bernabé y Pablo, esto no los desanimó ni los entristeció. Al contrario, ellos estaban claros que Juan Marcos tenía que tarde o temprano tomar su camino. Tal fue el caso que más adelante Marcos escribió el Evangelio que tiene su nombre, donde pudo relatar todo lo que vio y escuchó. Iglesia, un verdadero evangelista busca lugares estratégicos para predicar el Evangelio. Yo recuerdo, en una oportunidad estuve en New York y era una calle donde mares de gentes pasaban. Había un hombre parado en un banquito con su Biblia en mano y decía, predicando la palabra: arrepiéntanse, pecadores, reciban al Señor como Salvador. Y habían algunos que se acercaban, otros que lo miraban y se seguían de largo. Pero él buscó un lugar estratégico para que la gente escuchara el mensaje de Cristo. Y sí, no todos van a escuchar y van a recibir el mensaje de Cristo. En el Festival de Luz hubieron 250 personas, 8 personas decidieron recibir a Cristo. Está bien,
Nosotros predicamos la palabra, es el Señor el que trae a las personas para ser salvas. Entonces, ellos buscaron un lugar estratégico para predicar el Evangelio. ¿Y qué mejor lugar que una sinagoga, que era o es el templo donde se reúnen los judíos no cristianos? Dice el texto que el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Bernabé y Saulo fueron intencionales. Ellos no fueron a confrontar a la gente. Ellos se sentaron y probablemente estaban orando y esperando que Dios les abriera la puerta. ¿Cuántos de nosotros somos intencionales en nuestra manera de predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, hoy me voy a ir a la Plaza Grau y voy a predicar el Evangelio en la Plaza Grau? Levanten la mano, ¿cuántos harían eso? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no somos intencionales en predicar el Evangelio? Pablo y Bernabé, esa era su misión, ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros somos intencionales en nuestros trabajos, en nuestros negocios, de predicarle la palabra a las personas que vienen a nosotros? Tenemos una oportunidad. Dios nos está abriendo la puerta para predicar el Evangelio en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Qué mejor oportunidad que esta? Dios contestó las oraciones de Pablo y Bernabé y abrió la puerta para la predicación del Evangelio. Iglesia, esto nos enseña dos cosas. La primera es que tenemos que orar antes de actuar. Pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija a través de su Espíritu Santo. Y la segunda es que tenemos que esperar con paciencia en Dios. Tenemos que esperar que Dios nos abra la puerta. El Salmo 37, 7, la primera parte dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Él nos va a abrir las puertas. Él nos va a abrir nuestros ojos espirituales para ver dónde, cuándo y cómo vamos a predicar el Evangelio. Ahora, es cierto que en las sinagogas se acostumbraban a permitir a los visitantes a presentar un estudio. Y aquí es donde nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de quién o a quién permitimos enseñar y a quién no. En este púlpito no se puede parar cualquiera. Las personas que predican aquí son personas que yo conozco hace tiempo. Son personas que conozco su testimonio. Son personas que sé que conocen la palabra de Dios. Y por eso permito que se paren aquí y prediquen la palabra. Por ejemplo, no tengo problemas con los que vienen a enseñar del colegio bíblico, porque sé que están en la palabra. Sé que conocen la palabra de Dios, y quizás hasta más que yo. O las iglesias que vienen a visitarnos, que son Calvary Chapel, conozco la doctrina que ellos tienen. Es la misma doctrina que nosotros. Aún así, generalmente, revisamos primero lo que van a enseñar. ¿Por qué? Porque no queremos que los confundan con malas doctrinas o doctrinas de hombre. Hace un tiempo vino aquí un amigo, entre comillas, a visitarme y me pidió que quería enseñar. Y conociéndolo, le advertí que predicara la palabra de Dios y no su doctrina. Predica la palabra de Dios. Gracias a Dios no hablaba español y me tocó a mí y a Aileen en alguna oportunidad traducirle, y empezó a decir una serie de cosas que contradecían lo que dicen las Escrituras. Yo obviamente no traduje lo que él estaba tratando de enseñar, sino la sana doctrina. Y esto no fue la primera vez, sino como la cuarta o quinta vez. Ya le había dicho, ya le había llamado la atención. Así que después que terminó, le pedí que por favor se fuera. Que aquí no podía él predicar lo que era su doctrina. Y le decía, mi prioridad como pastor es esa: proteger a mis ovejas de esos lobos disfrazados que puedan venir. Pero aún así, si eso sucediera, que puede pasar, si ustedes conocen la palabra de Dios, no van a ser fácilmente engañados. Si alguien viene y les dice algo que no está en la palabra de Dios,
y ustedes están claros de que eso no es la palabra de Dios, lo van a rechazar, no lo van a aceptar. Entonces no vamos a ser fácilmente engañados. El libro de Oseas 4:6 nos dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Iglesia, qué importante es que estemos embullidos en la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios, para no ser fácilmente devorados por esos lobos que vienen aquí disfrazados de oveja. Vamos a leer el versículo 16, que dice: Pablo se puso de pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes los no judíos, temerosos de Dios. Punto 3, si estás tomando nota: cuando decides entrar por la puerta que Dios te abrió. El Señor nos va a abrir puertas para predicar el Evangelio. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿vamos a pasar por esa puerta? ¿Vamos a tomar esa oportunidad y vamos a hacerlo? ¿O simplemente nos vamos a quedar sentados y no vamos a hacer nada? Porque el Señor quiere usarte para predicar su palabra. Y Él te va a dar oportunidades para hacerlo. Está en nosotros decidir hacerlo o no. Pablo pudo haber puesto miles de excusas. Sí, pudo haber dicho: ¿sabes qué? No, yo no voy a hablar. Tengo miedo, tengo vergüenza. O que no es el momento. ¿Y qué pasa si se amargan conmigo por lo que voy a decir? ¿Qué si me apedrean? Sin embargo, Pablo estaba claro que Dios había contestado sus oraciones y que esa puerta para predicar el Evangelio de Cristo se había abierto y él iba a entrar por ella y hacer a lo que había venido. De hecho, él iba a tomar esa oportunidad, él no la iba a desperdiciar. Pablo no tuvo temor de hablar, como dice 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Iglesia, cuando esa puerta se abre y tú dices sí, el Espíritu Santo va a tomar control de ti y te va a dar el poder sobrenatural para que tú hables. Pero tú tienes que dar ese paso de fe. Y por eso, Pablo, dice el texto, que se puso de pie. Hizo una señal con la mano y habló. Pablo se puso de pie porque era la mejor manera de que lo vieran y escucharan. Pablo no se quedó sentado ahí. Yo soy Pablo. No, él se puso de pie con autoridad. Pablo posiblemente hizo una señal con la mano para que se callaran y le pudieran prestar atención, porque lo que tenía que decirles era muy importante. Pararse símbolo de autoridad. Pararse símbolo de decir: hey, presten atención, silencio, voy a hablar. Y Pablo sabía que lo que tenía que decir era muy importante. Pablo tomó control de la oportunidad que Dios le dio y lo primero que hizo fue no discriminar a nadie cuando dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes los no judíos temerosos de Dios. Aquí los judíos que asistían los no judíos que asistían a la sinagoga eran los llamados prosélitos. Son aquellos que, sin pertenecer al pueblo judío por nacimiento, habían decidido convertirse al judaísmo, adoptando su fe, sus costumbres y sus leyes. Así que él se dirigió específicamente a judíos y no judíos, pero utilizó una frase que los unía. Él los llamó temerosos de Dios. Esto quiere decir que aún sin conocer del Mesías, ellos tenían temor de Dios. Pero más que nada tenían un temor a no poder cumplir con los 613 mandamientos establecidos por los judíos. Y que de no hacerlo Dios los iba a castigar. Era un temor de miedo.
No es el temor que tenemos nosotros ahora por Dios. Es un temor de no querer faltarle respeto a Dios. Es un temor de no querer desobedecer a Dios. 613 mandamientos es demasiado para poder cumplirlos. Entonces nosotros, en cambio, como cristianos, nos basamos en solo 2 mandamientos. Imagínense esa diferencia: 613 mandamientos, 2 mandamientos dados por Jesús. ¿Cuáles son? En Marcos 12, del 29 al 31, Jesús les contestó: el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos 2. Imagínense esa diferencia: 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, bajo la invención de los judíos, porque ellos fueron los que inventaron el resto de los mandamientos, y 2 mandamientos bajo la gracia de Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no puedes amar a Dios por sobre todas las cosas, nunca vas a poder amar a tu prójimo. Y si no amas a tu prójimo, no vas a poder cumplir el resto de los mandamientos. No robar, no matar, etcétera, etcétera. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios es claro cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, porque tú te amas a ti mismo, ¿o no? Si no, no hubieras venido hoy día maquillada, bien vestida, de repente hasta te has bañado, aunque eso toca los sábados, hoy día es domingo, pero hey, te preocupas por tu cuerpo, ¿no? No quieres tú verte mal, estás bien vestido, ¿no? No te golpeas ni te das de puñetazos tú mismo, ¿no? Te cuidas a ti mismo, lo que comes, lo que no comes. Entonces, de la misma manera, dice Dios, que te amas a ti mismo, ama a tu prójimo, ¿no? Y hay una parte que el Señor dice: ama a tus enemigos, que también son tus prójimos. Ama a tus enemigos. Y qué difícil es amar a nuestros enemigos. Sin embargo, el Señor nos dice, y es un mandamiento, que amemos a nuestros enemigos. Vamos ahora a leer, solamente los vamos a leer por cuestión de tiempo, los versículos del 17 al 43, pero no los vamos a leer todos de golpe, sino vamos a ir al punto 4 y vamos a resumirlo, que dice: cuando predicas el verdadero evangelio de Cristo desde sus comienzos. Si leemos estos versículos, que vienen del 17 al 43, Pablo empieza su predicación haciendo un recuento desde el comienzo de la historia israelita. Les recuerda sus comienzos cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, los 40 años en el desierto, el nombramiento y la destitución del rey Saúl, el nombramiento de David como el nuevo rey. Dicen los versículos del 17 al 22, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Pablo está apelando a lo que ellos ya conocen como judíos. Ellos se leían las leyes, se leían el Pentateuco, sabían exactamente lo que era Éxodo, lo que era Génesis, lo que era Números. Ellos sabían todas esas leyes. Pablo está apelando primero a lo que ellos sabían. Pero luego él va de frente a lo que es el evangelio puro. Y Pablo les habla sutilmente de la venida de Jesús cuando dice en los versículos del 23 al 25, dice: de los descendientes de este, está hablando de David, conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador. ¿Se dan cuenta? Introduce sutilmente el Salvador, que es Jesús, les dice. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel.
Cuando estaba completando su carrera, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Nacimiento, o puede ser también la venida de Cristo. Entonces, Pablo les habla sutilmente del nacimiento o la venida de Cristo. Luego les habla de la muerte. Pablo los acusa de haber sido ellos los que condenaron a Jesús cuando dicen en los versículos de 26 a 29, hermanos descendientes de Abraham y ustedes, los no judíos temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Nacimiento, muerte, ahora viene la resurrección. Luego Pablo les habla de la resurrección de Jesús en los versículos del 30 al 37 cuando les dice, pero Dios los levantó de entre los muertos. Lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ahora ellos son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y puedes leer todo el versículo para entender. Pero lo importante de esto, iglesia, no podemos predicar el verdadero evangelio de Cristo si no hablamos del nacimiento, muerte y de su resurrección. Es importante hablar del nacimiento de Jesús. Es importante hablar de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, o dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante hablar de la muerte en la cruz de Jesús. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz. Con su sangre derramada lavó todos nuestros pecados. Y eso es muy importante. Pero tampoco no podemos dejar de hablar de su resurrección. Y Pablo hace referencia a estos tres eventos porque son importantes. Porque adoramos un Dios que está vivo, no adoramos un Dios que está muerto. Dice su palabra que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente. Y Él está presente en estos momentos aquí, entre nosotros. Por eso es importante y por eso Pablo hace referencia a estos tres eventos para luego entrar al mensaje de salvación. Cuando dice en los versículos del 38 al 41, por tanto, hermanos, dice, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Entonces Pablo predica un discurso histórico a un público que sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y era importante que ellos primero se pudieran identificar con ello. Pablo fue muy sabio al empezar de esta manera y por eso termina diciéndole, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y luego termina advirtiéndoles en el versículo 40 y 41, tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se lo contara. Mejor dicho, muchos escucharán el mensaje de salvación, pero no todos los creerán. Incluso algunos se burlarán. Pero es importante que todos lo escuchen para que Jesucristo venga por su iglesia. Dice el libro de Mateo 24:14, y con esto termino. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios
sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Fíjense que no dice y que todo el mundo haya creído y haya recibido a Cristo. Para que Jesucristo venga por su iglesia, es importante que todo el mundo escuche la palabra de Dios. Y entonces Jesucristo vendrá por su iglesia. Amén.